Fui sin avisar a la casa de mi hija porque quería darle una sorpresa con el pastel de chocolate que tanto le gustaba cuando era niña. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que entré. Entonces escuché voces que venían de su habitación. Me acerqué en silencio y lo que oí me heló la sangre. La voz de mi yerno Ricardo decía con una frialdad escalofriante: «Ya tengo comprador para la casa de tu mamá. Le doy las pastillas que me dio el doctor y firma lo que sea. Está tan confundida que ni se va a dar cuenta». Y entonces escuché la voz de mi hija, mi única hija, a la que di la vida entera, respondiendo: «Perfecto, ya está muy vieja de todas formas, es mejor así». Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Salí de esa casa sin hacer ruido, con el pastel todavía en mis manos temblorosas. Y lo que hice esa misma tarde cambiaría todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé paralizada en ese pasillo, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. El pastel de chocolate que había hecho con tanto amor pesaba en mis manos como si fuera de plomo. Mi corazón latía tan fuerte, tan desesperadamente fuerte, que temía que pudieran escucharlo desde el cuarto. Pero seguí allí, pegada a esa pared, porque necesitaba estar segura, necesitaba saber que lo que acababa de oír era real y no alguna pesadilla horrible de la que podría despertar. Y entonces Ricardo siguió hablando, con esa voz suya que siempre me había parecido falsa, pero que ahora sonaba directamente diabólica. Explicaba el plan con una precisión que me hizo entender que esto no era algo improvisado, no era una conversación casual. Esto lo habían pensado, lo habían planeado, lo habían diseñado con frialdad calculadora. Ricardo decía que tenía un médico, un tal doctor Vargas, que le estaba proporcionando medicamentos especiales. «Son perfectos», dijo con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «En una semana empezará a estar confundida, olvidará cosas, no sabrá qué día es. En 2 semanas estará tan desorientada que firmará cualquier cosa que le pongas enfrente». Describía los efectos de esas pastillas como si estuviera hablando del clima, con una naturalidad aterradora. Mi hija, mi Patricia, la niña que terminé de criar sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 10 años, la que abracé en cada pesadilla durante su adolescencia, la que curé en cada enfermedad, preguntó con voz práctica, casi aburrida: «¿Y si se niega a firmar? Ya sabes cómo es, terca como una mula». Ricardo se rió. Se rió. El sonido de esa risa me atravesó como un cuchillo oxidado. «Por eso están las pastillas, mi amor. En 2 semanas estará tan perdida que firmará hasta su sentencia de muerte sin darse cuenta. El doctor Vargas me aseguró que el efecto es progresivo e irreversible si se administra durante suficiente tiempo». Irreversible. Esa palabra quedó flotando en el aire como veneno. Patricia respondió, y lo que dijo fue peor que todo lo anterior junto. «Además, con ese dinero podemos finalmente comprar el departamento en la Condesa que queremos y pagar todas las deudas de tu negocio. La casa de mi mamá vale como 2 millones de pesos ahora que el barrio se puso de moda. Es perfecto». Hablaba de mi casa, de mis 2 millones de pesos, de mi vida entera, con el mismo tono que usaría para hablar de vender un coche viejo. Ricardo añadió más detalles que me hicieron sentir náuseas. Ya tenía un comprador interesado, un desarrollador que quería comprar varias casas de la cuadra para hacer un proyecto de departamentos. El plan era hacerme firmar una procuración dándole poderes totales a Patricia, luego vender la casa rápidamente y después internarme en un asilo. «Hay uno barato en las afueras», dijo Ricardo. «Como 500 pesos al mes. Ahí la dejamos y nos olvidamos. Total, en el estado en que va a quedar con los medicamentos, ni siquiera va a saber dónde está.
Patricia no objetó. No dijo que era cruel. No dijo que me amaba. No dijo nada que indicara que veía algo malo en internar a su propia madre en un asilo barato después de robarle todo. Lo único que dijo fue: ¿cuánto tiempo tomará todo el proceso? Ricardo calculó que en un mes podían tener todo resuelto. Un mes. Me habían dado un mes de vida antes de convertirme en un vegetal confundido y despojado de todo. Seguí escuchando mientras discutían más detalles. Patricia mencionó que yo había estado preguntando por qué ella no la visitaba tanto últimamente. «Le dices que has estado ocupada», sugirió Ricardo, «y empiezas a visitarla más seguido ahora, para que no sospeche cuando comencemos con las pastillas. Tienes que ganarte su confianza». Ganarse mi confianza, como si fuera una estafa a una extraña y no a su propia madre. Hablaron de cómo Patricia comenzaría a llevarme vitaminas y suplementos, asegurándose de que las tomara delante de ella. Ricardo tenía todo calculado: las dosis, los tiempos, hasta cuándo empezarían a mostrarme los documentos para firmar. «Cuando esté bien confundida, pero todavía capaz de sostener una pluma», explicó con precisión clínica. Mi hija preguntó qué pasaría si algunos vecinos o conocidos míos sospechaban algo. Ricardo tenía respuesta para eso también. «Les decimos que tiene demencia senil, que es triste pero común a su edad. Nadie va a cuestionar que una vieja de 76 años esté perdiendo la cabeza». Una vieja. Así me llamó. Y Patricia no lo corrigió. No me defendió. No dijo: «Es mi madre, no hables así de ella». Simplemente siguió con la conversación como si nada. Entonces escuché que se movían, que se acercaban hacia la puerta del cuarto. El pánico me inundó. No podían encontrarme allí. No todavía. No cuando necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer con esta información que acababa de destruir mi mundo. Me moví tan silenciosamente como pude. Caminé de espaldas por el pasillo, casi sin respirar, rogando que el piso no crujiera bajo mis pies. Llegué a la sala, salí por la puerta principal que todavía estaba entreabierta y la cerré con cuidado milimétrico. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el pastel. Bajé las escaleras del edificio como una sonámbula, como si estuviera moviéndome en una realidad alterna donde nada era real. En la calle, el sol brillaba normalmente. La gente caminaba normalmente. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Vi un bote de basura en la esquina y, sin pensarlo, arrojé el pastel allí. El pastel que había hecho con tanto amor. Con el chocolate importado, que me costó caro, pero que compré porque sabía que era el favorito de Patricia. Verlo caer en la basura entre papeles sucios y botellas vacías fue como ver caer todos los años que pasé terminando de criarla desde los 10 años, sacrificándome por ella, amándola con cada fibra de mi ser. Caminé sin rumbo durante no sé cuánto tiempo. Pasé por calles que conocía pero que de pronto parecían extrañas. Mi mente reproducía una y otra vez cada palabra que había escuchado, cada tono de voz, cada risa cruel. Intentaba encontrar alguna explicación alternativa, alguna forma de interpretar esa conversación que no fuera lo que obviamente era. Mi propia hija planeando destruirme por dinero. Pero no había otra interpretación posible. Era exactamente lo que parecía. Una traición absoluta, completa, sin matices ni justificaciones. Cuando finalmente llegué a mi casa, esa casa que ahora sabía que ellos codiciaban como buitres, entré y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella y comencé a llorar. Lloré como no había llorado desde que enterré a Rodrigo hace 30 años. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por los años de sacrificio que no significaron nada. Lloré por la traición, por la crueldad, por la codicia. Me arrastré hasta mi cuarto, me tiré en la cama y dejé que las lágrimas empaparan la almohada. Lloré hasta que mi garganta dolió, hasta que mis ojos se hincharon, hasta que sentí que no me quedaba una sola lágrima más en el cuerpo. El sol se fue poniendo y mi cuarto se oscureció, pero yo seguí allí, acostada,
mirando el techo, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos cada vez más pequeños. Pero entonces, cuando la oscuridad era completa y el silencio absoluto, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más frío, algo más duro, algo más peligroso. Me senté en la cama y encendí la luz. Me miré en el espejo del tocador. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cara marcada por las lágrimas. Pero en esos ojos vi algo nuevo: determinación, furia, poder. Patricia y Ricardo me habían subestimado completamente. Pensaban que era solo una vieja confundida que podían manipular y descartar. Pensaban que podían drogarme, robarme y abandonarme sin consecuencias. Pensaban que habían criado a una hija lo suficientemente tonta como para creer que yo no lucharía. Estaban equivocados. Terriblemente, fatalmente equivocados. Me limpié las lágrimas, me lavé la cara con agua fría y me senté en mi sala con una libreta y una pluma. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría quién inventó ese juego. Si querían robarme, yo les mostraría que defiendo lo mío. Si pensaban que una madre traicionada sería una víctima fácil, estaban a punto de descubrir su error más grande, porque algo que aprendí en 76 años de vida, 30 de ellos como viuda, que terminó de criar sola a una hija desde los 10 años, trabajando sin registro formal para darle más dinero en el presente, aunque eso significara sacrificar mi propia seguridad futura, es que las mujeres que han sobrevivido lo peor no son débiles. Somos acero forjado en fuego. Y ahora, ese fuego estaba a punto de quemarlos a ellos. ¿Te has sentido traicionada por alguien en quien confiabas completamente? ¿Has descubierto que las personas que amas tienen planes oscuros para ti? Yo sí, y lo que decidí hacer esa noche cambió todo. ¿Habría sido mejor confrontarlos directamente o hacer lo que hice? Sigue conmigo porque esto apenas comienza. Me llamo Carmen, tengo 76 años, y hasta hace 3 semanas creía que mi mayor logro en la vida había sido terminar de criar a mi hija Patricia desde que tenía 10 años, para que fuera mejor que yo, para que tuviera más oportunidades, para que nunca sufriera lo que yo sufrí. Ahora sé que ese fue mi mayor error. Pero para entender cómo llegué a ese pasillo, escuchando a mi propia hija planear mi destrucción, necesito regresar 30 años atrás, al día que dividió mi vida en un antes y un después. Rodrigo, mi esposo, murió en un accidente en la construcción donde trabajaba. Un andamio mal asegurado, una caída de 4 pisos, y el hombre con quien había compartido 20 años de vida se fue en segundos. Patricia tenía 10 años. Recuerdo verla en el funeral con su vestido negro que tuvimos que comprar a toda prisa, porque nunca imaginamos que una niña de 10 años necesitaría ropa de luto. No lloraba. Se quedaba callada, mirando el ataúd, sin entender completamente que su padre nunca volvería a cargarla, nunca la ayudaría con las tareas, nunca volvería a casa con algún dulce en el bolsillo solo porque sí. Rodrigo no era perfecto, pero era bueno, trabajador, honesto. Y nos dejó esta casa, una casa modesta en un barrio entonces sin pretensiones, completamente pagada gracias a años de ahorro religioso. Era todo lo que teníamos. Todo lo que me quedaba de él, además de una hija de 10 años que todavía necesitaba tanto de mí, y una pensión miserable que apenas cubría la comida. Así que hice lo que hacen las madres. Sobreviví. Vendí comida casera. Tamales los lunes, miércoles y viernes. Pozole los fines de semana. Hacía costuras para las vecinas. Limpiaba casas 2 veces por semana. A veces trabajaba hasta las 11 de la noche, preparando pedidos, planchando ropa ajena, remendando vestidos. Todo para que Patricia, que ya tenía 10 años pero todavía necesitaba tanto, pudiera seguir en la escuela, para que tuviera útiles nuevos cada año, para que nunca sintiera que éramos pobres, aunque lo fuéramos. Y todo sin registro formal, trabajando de manera informal, porque así ganaba más dinero líquido para darle más a Patricia en el presente, aunque eso significara sacrificar cualquier posibilidad de tener mi propia pensión digna en el futuro. Cada peso extra era para ella,
no para mi vejez. La inscribí en todas las actividades gratuitas que encontré. Clases de computación en la biblioteca municipal, talleres de inglés en el centro comunitario. Quería que tuviera herramientas, que pudiera construir una vida mejor que la mía. Cuando Patricia entró a la preparatoria, conseguí un segundo turno limpiando oficinas de noche para pagar sus pasajes y sus libros. Dormía 4 horas diarias. Mis manos siempre olían a cloro y jabón. Mi espalda dolía constantemente. Pero cada vez que veía a Patricia con sus libros, estudiando en la mesa de la cocina, sentía que valía la pena. Ella era inteligente, responsable, sacaba buenas calificaciones. Los maestros decían que tenía futuro. Y yo me sentía orgullosa, tan orgullosa que a veces lloraba de felicidad pensando que mi hija sería diferente, que ella no tendría que limpiar pisos ajenos, que ella tendría opciones. Patricia se graduó de contabilidad a los 23 años. Fue la primera persona en ambos lados de la familia en obtener un título universitario. En su graduación, lloré tanto que casi no podía ver cuando recibió su diploma. Pensé, lo logré, le di lo que yo nunca tuve. Ahora tendrá una vida digna. Consiguió trabajo en una firma de contabilidad, empezó a ganar bien, se mudó a un departamento pequeño pero bonito. La veía independiente, exitosa, y mi corazón se llenaba de satisfacción. Todos esos años de sacrificio habían dado fruto. Entonces, hace 15 años, cuando Patricia tenía 25 años y llevaba 2 años trabajando, conoció a Ricardo en la empresa donde trabajaba. Él era contador también, varios años mayor que ella, con familia de dinero. Su padre tenía una cadena de ferreterías, su madre era maestra de universidad. Gente educada, con posición. Desde el primer día que lo conocí, algo en Ricardo me incomodó. La forma en que sonreía sin que la sonrisa llegara a sus ojos. La manera en que hablaba de dinero constantemente. Cómo evaluaba todo y a todos por su valor monetario. Le dije a Patricia con cuidado, tratando de no parecer entrometida. «Mija, ese muchacho, ¿estás segura?» Ella me cortó con dureza. «Mamá, por favor. Ricardo es exitoso, educado, de buena familia. No todos pueden ser tan simples como mi papá». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Simple. Llamó a su padre simple, al hombre que trabajó hasta morir para darnos un techo. Pero me callé. No quería ser esa suegra insoportable. No quería alejar a mi hija. Se casaron hace 8 años, en una boda elegante que la familia de Ricardo pagó casi completamente. Yo me sentí fuera de lugar con mi vestido comprado en el mercado entre tanta gente bien vestida. Los padres de Ricardo me trataron con cortesía fría, como si fuera la parienta pobre que había que tolerar. Patricia se veía hermosa y feliz, así que tragué mi incomodidad y sonreí en las fotos. Los primeros años del matrimonio, Patricia todavía me visitaba regularmente. Veníamos a comer los domingos, me contaba de su trabajo, de sus planes, pero con el tiempo noté cambios. Se volvió más crítica. Comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. «Mamá, deberías renovar esto, está muy viejo». Sobre mi ropa. «¿Por qué no te compras algo más moderno?» Sobre mi vida. «¿No te aburres estando sola todo el día?» Las visitas se espaciaron. Primero era cada domingo, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre con alguna excusa. Ricardo tenía trabajo. Tenían compromisos. Estaban cansados. Yo entendía, o al menos eso me decía. Los jóvenes tienen sus vidas ocupadas. No debo ser demandante. No debo ser carga. Pero dolía. Dolía esperar cada domingo con comida preparada solo para recibir un mensaje cancelando. Dolía llamar y que no contestara durante días. Dolía sentir que me estaba convirtiendo en una molestia para mi propia hija. Lo que no sabía es que Ricardo había estado trabajando constantemente en alejarla de mí. Lo descubrí meses después cuando una prima lejana que trabajaba en la misma empresa me contó que Ricardo hablaba mal de mí constantemente. Decía que yo era manipuladora, que usaba la culpa para controlar a Patricia, que era una carga emocional. Todo mentira, pero Patricia lo creía. O quizás quería creerlo porque le daba permiso para alejarse sin sentirse culpable.
En los últimos 3 años, el distanciamiento fue casi total. Patricia apenas venía. Yo dejé de insistir porque cada invitación rechazada dolía más que el silencio. Pero lo extraño es que hace un año, Patricia comenzó a visitarme más seguido. Y siempre con el mismo tema. Mamá, deberías organizar tus documentos. Mamá, ¿has pensado en hacer un testamento? Mamá, la casa debe valer mucho ahora. ¿Has pensado en venderla? No entendía por qué le importaba tanto de repente. Ahora sí entiendo. Mi barrio, que durante años fue modesto y olvidado, comenzó a cambiar hace 2 años. Llegaron desarrolladores, abrieron cafés modernos. Las casas viejas fueron compradas y renovadas. Los precios se dispararon. Mi casa, que Rodrigo compró en 30,000 pesos hace 45 años, ahora valía 2 millones. 2 millones de pesos que representaban la diferencia entre la vida que Patricia tenía y la vida que quería. Y aparentemente entre pagar las deudas secretas de Ricardo y la bancarrota. Yo vivía de la pensión de viuda de Rodrigo y algunos trabajos de costura que todavía hacía. No era mucho, pero era suficiente. No necesitaba vender mi casa. Esta casa tenía las memorias de Rodrigo, los años de terminar de criar a Patricia desde los 10 años, toda mi vida. Era mi seguridad, mi único patrimonio. Y Patricia lo sabía. Sabía que esta casa era todo lo que tenía, y aún así decidió que valía más para ella que para mí, que mi vida, mi bienestar, mi futuro, valían menos que su departamento soñado en la Condesa y las deudas del negocio fallido de su esposo. Ahora, sentada en mi sala esa noche después de escuchar la conspiración, veía mi vida con claridad dolorosa. Había terminado de criar a mi hija desde los 10 años para que fuera mejor que yo. Y lo logré. Se convirtió en alguien mejor educada, mejor vestida, mejor posicionada. Pero en el proceso, también se convirtió en alguien peor. Alguien capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Y eso era en parte culpa mía. Porque le enseñé que el éxito material era más importante que la lealtad. Le mostré con mi ejemplo que una mujer debe sacrificarse sin límites, incluso sacrificando su propia seguridad futura. Y ella aprendió la lección equivocada. Aprendió a sacrificar a otros, incluyendo a su propia madre, para obtener lo que quería. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. No más lágrimas. No más autocompasión. Era hora de actuar. Pero sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de alguien que entendiera las implicaciones legales de lo que Patricia y Ricardo estaban planeando. Pensé en Lucía, mi vecina de 3 casas más abajo. Lucía tenía 72 años y era abogada retirada. Habíamos sido amigas durante años, tomábamos café juntas los martes, compartíamos chismes del barrio, nos apoyábamos mutuamente. Si alguien podía ayudarme, era ella. Toqué su puerta a las 9 de la mañana. Lucía abrió con su bata de casa, el cabello todavía desordenado, los lentes puestos. «Carmen, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» Mi cara debió decirle todo porque inmediatamente me hizo pasar. Nos sentamos en su sala y le conté todo, cada palabra que había escuchado, el plan de las pastillas, el médico corrupto, la procuración fraudulenta, el asilo barato, todo. Lucía escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a horror a furia contenida. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento, procesando. Finalmente dijo, con voz tensa de rabia: «Carmen, esto no es solo una traición familiar. Esto es un delito. Conspiración para fraude. Intento de administrar sustancias controladas sin consentimiento. Abuso financiero de adulto mayor. Esto podría meterlos en prisión». La palabra prisión me hizo algo extraño. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, se encogió al pensar en Patricia tras las rejas. Pero otra parte, la parte nueva y fría que había nacido ayer, pensó:
Se lo merecen. Lucía se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente legal activándose después de años de retiro. Necesitamos evidencia. Todo lo que escuchaste es tu palabra contra la de ellos. No es suficiente. Necesitamos pruebas físicas, grabaciones, documentación irrefutable. Pasamos las siguientes horas planeando meticulosamente. Lucía conocía a un técnico que podría instalar cámaras de seguridad escondidas en mi casa, pequeñas, imposibles de detectar, que grabarían audio y video. También sugirió que fuera inmediatamente a un médico para un examen completo que certificara que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Necesitas establecer ahora, antes de que empiecen con las drogas, que eres completamente competente. Esto será crucial después. Y Carmen, añadió con seriedad, necesitas ir a un médico que Patricia no conozca. Si vas con el doctor Hernández que te ha atendido durante 20 años y que probablemente conoce a Patricia, ella podría descubrir que hiciste los exámenes recientemente. Tengo una colega médica de confianza que puede ayudarte y mantendrá absoluta confidencialidad. Asentí, tomando notas. Lucía continuó. También debes ir al cartorio y hacer una declaración formal de que no has otorgado ninguna procuración a nadie y que cualquier documento que aparezca firmado después de esta fecha, bajo circunstancias sospechosas, debe ser investigado. El plan era elaborado pero sólido. Primero, yo llamaría a Patricia y le diría que me había estado sintiendo rara, con dolores de cabeza y confusión. Exactamente lo que ellos esperaban que pasara con las pastillas. Esto los haría acelerar el plan, lo cual significaba más oportunidades de recopilar evidencia. Lucía llamó al técnico ese mismo día. Un hombre discreto de unos 50 años llegó por la tarde con una caja de herramientas. En 2 horas, instaló 3 cámaras microscópicas, una en la sala, una en la cocina y una en mi recámara, todas conectadas a un sistema de grabación escondido en mi armario. Graban audio y video de alta calidad, explicó el técnico. Activación por movimiento. Memoria para 3 semanas continuas. Puede revisarlo desde este monitor pequeño. Me mostró cómo funcionaba todo. Era más simple de lo que imaginé. Al día siguiente, fui con la doctora Méndez, la colega de Lucía. Una mujer profesional de unos 50 años que me recibió con calidez. Le expliqué la situación. Se quedó pálida de la sorpresa. ¿Su propia hija planea hacerle eso? Asentí, sin emoción ya. La doctora Méndez hizo un examen exhaustivo. Pruebas cognitivas, de memoria, de razonamiento, presión arterial, análisis de sangre. Todo. Al final, escribió un certificado médico detallado. La paciente Carmen Rodríguez Salazar, de 76 años de edad, se encuentra en perfecto estado de salud física y mental. No presenta signos de demencia, confusión o deterioro cognitivo. Está plenamente capacitada para tomar decisiones sobre su persona y sus bienes. Firmó, selló y me dio 3 copias. Una para mí, una para Lucía y una que llevaríamos al notario. Mantendré confidencialidad absoluta, me aseguró la doctora Méndez. Nadie sabrá que estuvo aquí a menos que usted lo autorice. Sus registros están protegidos. Al día siguiente, Lucía me acompañó al cartorio. Allí, frente a un notario público y 2 testigos, hice una declaración formal. Establecía que estaba en plenas facultades mentales, que no había otorgado procuración a nadie, y que cualquier documento que apareciera posteriormente firmado por mí bajo circunstancias cuestionables debería ser investigado como posible fraude. El notario, una mujer seria de unos 50 años, me miró con compasión cuando Lucía le explicó brevemente por qué estábamos haciendo esto. He visto cada vez más casos de este tipo, dijo tristemente. Hijos que ven a los padres como obstáculos entre ellos y una herencia. Firmé la declaración. Quedó registrada oficialmente. Ahora tenía mi armadura legal en su lugar. Con todo preparado, era hora de la siguiente fase. El anzuelo. Esa tarde llamé a Patricia. Mi corazón latía fuerte cuando escuché su voz contestar. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Ya sonaba molesta, como si llamarla fuera una imposición. Puse voz temblorosa, débil, confundida. «Mija,
Perdón por molestar, pero me he estado sintiendo muy rara estos días. Me duele mucho la cabeza y a veces me confundo, olvido cosas, me asusté. Hubo una pausa. Pude casi escuchar sus pensamientos procesando esto. Luego, su voz cambió a una falsa preocupación que me dio náuseas. «Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Eso suena serio. Mira, mañana voy para allá. ¿Sí? Quiero verte, asegurarme de que estés bien. Mañana». Después de meses de cancelaciones y excusas, de pronto tenía tiempo mañana, porque pensaba que el plan estaba funcionando, que yo estaba comenzando a deteriorarme. «Gracias, mija», dije con voz de anciana frágil que me costó todo fingir. «Te espero mañana entonces». Colgué y respiré profundamente. Lucía, que había estado escuchando, asintió con aprobación. «Perfecto», mordió el anzuelo. «Ahora viene lo difícil, mantener el personaje mientras recopilamos pruebas». Esa noche no dormí casi nada. Repasaba el plan una y otra vez, buscando huecos, anticipando problemas. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, verificando que las cámaras funcionaran correctamente. Lucía vino temprano para ayudarme a preparar. Patricia llegó a las 11 de la mañana y no venía sola. Ricardo estaba con ella, por supuesto. Esto era demasiado importante para dejarlo solo en manos de Patricia. Necesitaba supervisar personalmente que el plan avanzara. Los recibí en la puerta, fingiendo estar un poco desorientada. «Ay, mija, qué bueno que vinieron. Pasen, pasen». Patricia me dio un beso rápido en la mejilla. Ricardo ni siquiera eso, solo un saludo seco. Nos sentamos en la sala, exactamente donde una de las cámaras tenía el mejor ángulo. Patricia comenzó con su actuación de hija preocupada. «Mamá, cuéntame, ¿qué has estado sintiendo exactamente?» Le describí síntomas vagos, dolores de cabeza, mareos, confusión ocasional, olvidos. Todo sacado de un artículo sobre demencia temprana que Lucía me había hecho leer. Patricia asentaba con expresión seria, pero en sus ojos vi algo diferente. No era preocupación, era satisfacción apenas disimulada. Ricardo se inclinó hacia adelante, con su sonrisa falsa en su lugar. «Suegra, esto suena como algo que definitivamente deberías atender. De hecho, traje algo que podría ayudarle». Sacó un frasco de su bolsa. «Son vitaminas especiales, muy buenas para la memoria y la concentración. Un amigo médico me las recomendó». Me entregó el frasco. Vitaminas. Por supuesto que las llamaba vitaminas. Dentro había cápsulas blancas que se veían completamente normales. «Deberías tomar 2 cada día», continuó Ricardo. «Una en la mañana y una en la noche. Te ayudarán mucho». Tomé el frasco con manos temblorosas, fingiendo gratitud. «Ay, qué amable, Ricardo. Gracias». Patricia intervino. «Mamá, también creo que deberíamos hablar de organizar mejor tus cosas. Ya sabes, para que sea más fácil para ti. Yo podría ayudarte con las cuentas, con los papeles de la casa, todas esas cosas complicadas». Ahí estaba, el principio del final de su plan. La procuración vendría pronto. Fingí confusión. «¿Organizar qué cosas, mija? No entiendo». «Los documentos de la casa, mamá, el predial, las escrituras, esas cosas. Podríamos hacer unos papeles simples para que yo pueda ayudarte a manejar todo eso sin que tú te preocupes». Hice una mueca de cansancio. «Ay, no sé, mija. Estoy muy cansada hoy. ¿Podemos hablar de eso después?» Noté la frustración cruzar por la cara de Ricardo, pero Patricia le puso una mano en el brazo calmándolo. «Claro, mamá, no hay prisa. Descansa. Pero por favor toma las vitaminas. ¿Sí? Son importantes». Prometí que lo haría. Se quedaron 1 hora más, Patricia haciendo preguntas sobre mi salud, Ricardo observándome con ojos calculadores. Cuando finalmente se fueron, esperé hasta que escuché su coche alejarse. Entonces saqué el frasco de vitaminas de donde lo había escondido. Lucía llegó 5 minutos después, como habíamos planeado. Le mostré las cápsulas. «Necesitamos analizarlas», dijo con gravedad. «Tengo un amigo farmacéutico que puede hacerlo discretamente». Esa tarde, Lucía llevó 3 de las cápsulas a su amigo. 2 días después, recibimos los resultados. Lo que estaba escrito en ese papel me quitó el aliento que me quedaba.
Las cápsulas contenían una mezcla de benzodiazepinas en dosis altas, medicamentos anticolinérgicos que causan confusión y pérdida de memoria, y sedantes. Todo mezclado en una combinación diseñada específicamente para deteriorar función cognitiva rápidamente. Si hubieras tomado esto durante 2 semanas como planeaban, explicó el farmacéutico, habrías estado completamente desorientada. Pérdida de memoria a corto plazo, confusión severa, incapacidad para concentrarte. Y lo peor es que algunos de estos efectos pueden ser permanentes si se administran durante suficiente tiempo. Sentí náuseas físicas. No solo planeaban drogarme, planeaban dañarme permanentemente. Ricardo no había exagerado cuando dijo que sería irreversible. Literalmente iban a destruir mi mente para robar mi casa. Lucía tomó los resultados del análisis y los guardó cuidadosamente. Esto es intento de envenenamiento. Es un delito grave, Carmen. Con esto y las grabaciones los tenemos. Pero yo todavía no estaba lista para terminar esto. Necesitaba algo más. Necesitaba que intentaran hacerme firmar la procuración fraudulenta. Necesitaba capturarlos en el acto de cometer el fraude, no solo planeándolo. Así que seguí con la actuación. Pero había un problema logístico que resolver. Tenía que hacer desaparecer las pastillas para que pensaran que las estaba tomando. Compré vitaminas verdaderas en la farmacia, cápsulas del mismo tamaño y color. Cada mañana, cuando Patricia venía o llamaba para verificar si estaba tomándolas, le mostraba el frasco cada vez más vacío. Pero las pastillas verdaderas las tiraba por el excusado y llenaba el frasco con las vitaminas inofensivas de la farmacia. Así, si Patricia revisaba, vería el nivel bajar y me creería. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia vino 3 veces más, siempre preguntando si estaba tomando las vitaminas, siempre sugiriendo sutilmente que firmara papeles para facilitar las cosas. Yo fingía cada vez más confusión, olvidaba nombres, perdía el hilo de las conversaciones, dejaba caer cosas. Patricia y Ricardo intercambiaban miradas satisfechas cada vez. Las cámaras grababan todo, cada visita, cada comentario, cada momento en que discutían entre ellos el progreso del plan cuando pensaban que yo no escuchaba. Teníamos horas de material. Finalmente, después de 2 semanas de esta tortura psicológica, decidí que era hora. Era hora de cerrar la trampa. Llamé a Patricia y le dije con voz cansada: «Mija, he estado pensando en lo que dijiste sobre los papeles. Creo que tienes razón. Ven este domingo, vamos a organizar todo». Pude escuchar la emoción apenas contenida en su voz. «Claro, mamá, perfecto, vamos el domingo a mediodía». Colgué y me volteé hacia Lucía, que había estado tomando té en mi cocina. «Es hora», dije simplemente. Lucía asintió, su expresión seria. «¿Estás lista para esto? Una vez que pase, no hay vuelta atrás». Pensé en mi hija, en la niña de 10 años que había terminado de criar, en todos los años de sacrificio, en el amor que había dado sin medida. Y luego pensé en la mujer que planeó drogarme y robarme, en la fría calculadora que había estado sentándose en mi sala durante semanas, fingiendo preocupación mientras esperaba que el veneno que me daba hiciera efecto. «Estoy lista», dije. Y lo estaba. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable. Irónico que un día tan horrible fuera meteorológicamente perfecto. Pasé la mañana preparando comida. Enchiladas verdes, arroz, frijoles refritos. La comida favorita de Patricia desde que era niña. No sé por qué lo hice. Quizás era un último acto de amor maternal antes de hacer lo que tenía que hacer. O quizás quería que recordara este almuerzo por el resto de su vida, que la persiguiera saber que incluso cuando planeaba destruirme, yo seguía cocinando sus platillos favoritos. Lucía llegó temprano para verificar que todo estuviera listo. Las cámaras funcionando, los documentos organizados, el plan repasado. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó una última vez. «Podríamos simplemente ir a la policía con lo que tenemos». Negué con la cabeza. «Necesito que intenten consumar el fraude. Necesito capturarlos en el acto. De otra forma, pueden decir que solo estaban hablando hipotéticamente, que nunca lo habrían hecho realmente». Lucía asintió,
aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencida. Está bien. Estaré en mi casa con el celular listo. Cualquier cosa me mandas mensaje. Patricia y Ricardo llegaron exactamente a las 12. Los vi llegar desde la ventana. Ricardo traía un portafolio de cuero, elegante y profesional. El portafolio donde seguramente venían los documentos fraudulentos. Patricia traía una sonrisa que supongo quería ser cálida, pero que a mis ojos ahora parecía la sonrisa de un tiburón viendo sangre en el agua. Los recibí en la puerta, actuando mi papel, confundida, cansada, mayor de lo que realmente era. «Mija, qué bueno que vinieron. Pasen, la comida ya está lista». Nos sentamos a la mesa. Serví los platos. Patricia comió con entusiasmo, elogiando la comida. «Nadie hace enchiladas como tú, mamá». ¡Cuánta hipocresía! Ricardo comió mecánicamente, claramente ansioso por terminar con las cortesías y llegar al verdadero propósito de la visita. Durante la comida, intensifiqué mi actuación. Dejé caer mi tenedor 2 veces. Olvidé el nombre de un primo. Perdí el hilo de una historia que estaba contando. Patricia y Ricardo intercambiaban miradas que ahora reconocía perfectamente. Satisfacción. Pensaban que las vitaminas estaban funcionando. Pensaban que tenían éxito. Después del postre, Ricardo finalmente sacó el portafolio. «Suegra, ¿recuerda que habíamos hablado de organizar los documentos de la casa?». Asentí vagamente, mirándolo con ojos confusos. «¿Sí? Creo que sí. Bueno, traje unos papeles muy simples. Básicamente solo le dan a Patricia permiso para ayudarle con las cuentas de la casa, el predial, esas cosas. Así usted no tiene que preocuparse por nada complicado». Sacó documentos del portafolio, los extendió sobre la mesa. Podía ver desde mi posición que eran más que papeles simples. Era una procuración completa, el tipo que da poder total sobre bienes, cuentas bancarias, decisiones legales, todo. Patricia se acercó a mi lado, poniendo una mano en mi hombro con falsa ternura. «Mamá, esto es solo para ayudarte, para que yo pueda encargarme de las cosas difíciles y tú puedas descansar». Miré los documentos, fingiendo intentar leerlos, pero sin poder enfocar. Ricardo empujó una pluma hacia mí. «Firme aquí, suegra, aquí y aquí y aquí». Señalaba las líneas donde esperaba mi firma.